Ramón Ayala, el acordeonista que convirtió el sueño americano en una leyenda del norteño, el sueño americano, ha seducido a millones en todo el mundo con su promesa de oportunidades infinitas. Pero pocos lo han moldeado con tanta pasión y talento como Ramón Ayala, quien desde los campos áridos del norte de México cruzó la frontera con un objetivo claro: transformar su historia en música inmortal. Con casi 5 décadas construyendo su carrera en Estados Unidos, Ayala no solo conquistó escenarios, sino que también redefinió los corridos y baladas del norte mexicano, convirtiéndolos en un fenómeno internacional. Con su inseparable acordeón, su característico bigote rojizo y su inseparable sombrero vaquero, fue bautizado por generaciones como el rey del acordeón. Pero, ¿cuál es el verdadero secreto de su éxito? ¿Fue el talento nato, la perseverancia o simplemente el destino? Para entenderlo hay que volver al principio. Infancia entre la música y la necesidad. Nacido el 8 de diciembre de 1945 en Monterrey, Nuevo León, su nombre completo es Ramón Covarrubias Garza, aunque el mundo artístico lo conoce como Ramón Ayala. Fue el cuarto de 9 hijos en una familia marcada por la carencia y el esfuerzo diario. La situación económica era precaria. Muchas veces trabajaban en el campo, recogiendo algodón, y los recursos apenas alcanzaban para sobrevivir. La educación formal fue un lujo imposible para varios de los hermanos. Aún así, la música entró a su vida antes que la escuela. A los 6 años, su padre, también llamado Ramón, le regaló un acordeón. Fue un gesto sencillo, pero que cambiaría el curso de su vida. Bajo la tutela de su padre, el pequeño Ramón no solo aprendió a tocar, descubrió su vocación. Con apenas 7 años ya dominaba el instrumento y pronto comenzó a acompañar a su padre en pequeñas presentaciones. Tocaban en plazas, en fiestas, en bares, donde quiera que hubiera un puñado de pesos y un público dispuesto a escuchar. Esas primeras actuaciones, modestamente pagadas, forjaron su carácter artístico y su amor por la música. El éxodo familiar y un barrio que cambió su destino. En 1960, la familia Covarrubias atravesó una de sus mayores crisis. Don Ramón, el padre, emigró a McAllen, Texas, en busca de trabajo, mientras su esposa y los niños se quedaron en Reynosa, Tamaulipas. La separación familiar agravó aún más las dificultades económicas. Ya adolescente, Ramón tomó las calles para ayudar a sostener el hogar. Se convirtió en bolero de zapatos, caminando largas distancias en busca de clientes. Fue durante esas caminatas que descubrió un bar llamado El Cadillac, ubicado cerca de las vías del tren en el barrio central. Aquella cantina, lejos de ser un simple local de copas, era un punto de encuentro para músicos, un refugio de acordes, dominó y complicidades. En ese ambiente vibrante, lleno de guitarras, cervezas, voces roncas y canciones compartidas, Ramón encontró una comunidad, una escuela no oficial de música y calle, un lugar donde la bohemia y el talento fluían sin partituras. Allí se empapó de estilos, de técnicas, de historias y de amistades que serían determinantes en su desarrollo artístico. El Cadillac fue su primer escenario no oficial, y también el lugar donde empezó a ser algo más que un niño con un acordeón. Empezó a convertirse en leyenda. Ramón Ayala, del niño bolero al prodigio del acordeón, que conquistó a los grandes del norteño. La vida de Ramón Ayala dio un giro inesperado la tarde en que, con la humildad de quien lo ha perdido todo salvo su pasión, se animó a pedir prestado un acordeón en el bar El Cadillac, aquel templo informal de la música popular en Reynosa. El instrumento pertenecía a Juan Peña, integrante del aclamado dueto Carte Blanche, junto a Cornelio Reina, una de las voces más respetadas del norte del país. Inicialmente la petición del joven bolero fue recibida con escepticismo. Cornelio, protector de los suyos, lanzó una advertencia seria. Ese acordeón no es cualquier cosa. Pero la insistencia de Ramón no cedió. Aquel chico desgarbado con los zapatos gastados por caminar la ciudad tenía algo en la mirada que no se podía ignorar. El momento en que nació una leyenda, finalmente,
Cornelio accedió. Y fue entonces cuando la música habló por Ramón Ayala. Con una destreza que no se esperaba en alguien de su edad, interpretó la polca Rosa Ana con tal precisión y sentimiento que el bar entero enmudeció. Y luego estalló en aplausos. Los músicos presentes se pusieron de pie. El niño había demostrado que estaba a la altura de los grandes. Aquel improvisado concierto no solo cambió su destino, lo convirtió en leyenda local. Los artistas que frecuentaban el Cadillac comenzaron a invitarlo a tocar con ellos, a compartir escenario, a convertirse en uno de los suyos. Sin embargo, había un obstáculo burocrático. Para presentarse legalmente en bares y eventos públicos, era necesario estar inscrito en la Federación de Músicos y el Sindicato Nacional de Filarmónicos de Reynosa. Y Ramón, por su edad, no podía hacerlo. El poder de la comunidad. Los músicos, conscientes del talento irrepetible que habían presenciado, se movilizaron. Visitaron repetidas veces el sindicato, hablaron con los directivos, rogaron que hicieran una excepción. El niño del acordeón no podía quedarse fuera por un tecnicismo de edad. Y lo lograron. Ramón Ayala recibió un permiso especial de trabajo, un documento que le permitía presentarse profesionalmente, siempre acompañado por su padre. Fue entonces cuando Homero Guerrero, fundador del mítico grupo Los Cadetes de Linares, le ofreció su primera oportunidad formal. Ramón, con apenas 15 años, empezó a tocar en cantinas locales, cobrando unos cuantos pesos por canción, siempre bajo la supervisión de su padre. El nacimiento de los Relámpagos del Norte. Poco después, su destino volvió a cruzarse con Cornelio Reina, quien se había separado de su compañero Juan Peña. Reina, ya entonces una figura consolidada, vio en Ayala al socio perfecto para un nuevo proyecto. «Vamos a hacer algo grande», le dijo Cornelio, y Ramón, sin dudarlo, aceptó. Así nació uno de los dúos más influyentes en la historia del regional mexicano. Los Relámpagos del Norte. Durante 5 intensos años tocaron en cantinas, ferias, plazas y radios rurales. Su estilo era fresco, apasionado, profundamente norteño, pero con un sello emocional que conectaba con la gente común. Las letras hablaban de amor, migración, dolor, borracheras, nostalgia, y la química entre ambos era innegable. Vivían con lo justo. Una pequeña casa con paredes de carrizo, techo de cartón y piso de tierra. Durante las lluvias el agua se filtraba y el barro se apoderaba del suelo, pero eso no importaba. La música era su refugio y la hermandad artística su mayor riqueza. Los Relámpagos del Norte. Talento, turbulencia y el golpe de suerte que lo cambió todo. Trabajar junto a Cornelio Reina, conocido cariñosamente como Teco, no fue un camino fácil para Ramón Ayala. Aunque su química musical era innegable y juntos marcaban una nueva era en el norteño, la vida personal de Cornelio estaba llena de tormentas que no tardaron en impactar la dinámica del dúo. Cornelio luchaba con el alcoholismo, desaparecía durante días o semanas sin previo aviso y mostraba una actitud errática. En más de una ocasión, sus ausencias comprometieron compromisos profesionales importantes. A esto se sumaba su insistente deseo de integrar a su esposa como cantante dentro del grupo, algo que Ramón y muchos del entorno consideraban inapropiado y complicado. En una ocasión crítica, Cornelio se obsesionó tanto con lanzar a su esposa como vocalista, que olvidó por completo una presentación pactada con antelación. También espantaba a los admiradores que se acercaban a ella durante los conciertos de los Relámpagos del Norte, generando tensiones entre bastidores. La travesía hacia el norte y el estigma del inmigrante. A pesar de todo, el deseo de trascender fronteras los mantenía unidos. Ramón y Cornelio decidieron viajar a McAllen, Texas, con la esperanza de conseguir una oportunidad discográfica que les permitiera consolidar su carrera. Pero se toparon con una dura realidad. Como músicos mexicanos sin papeles, fueron discriminados y etiquetados con términos peyorativos como wetbacks. La marginación era evidente. Eran talentosos, sí, pero invisibles para la industria estadounidense. Sin embargo, el destino, que tantas veces se esconde en los lugares menos pensados,
les tenía preparada una sorpresa en una cantina llamada Ice Bar, ubicada justo al lado del puente fronterizo. Aquella noche, después de 4 años tocando juntos, una figura inesperada apareció. Un ángel en la frontera, Paulino Bernal. Mientras interpretaban sus canciones bajo las luces tenues del bar, un hombre se les acercó desde una camioneta estacionada. Les entregó una tarjeta y les hizo una oferta que parecía un sueño: grabar un álbum. El nombre en la tarjeta les heló la sangre por la emoción. Se trataba de Paulino Bernal, uno de los acordeonistas más célebres de la época, miembro del exitoso conjunto Bernal y figura clave del sello discográfico Bego Records. Para Ramón y Cornelio era como ser descubiertos por una leyenda viva. Sin pensarlo 2 veces, aceptaron la invitación y al día siguiente se presentaron en las oficinas de Bernal en McAllen. Allí, la compañía les propuso grabar 4 sencillos como prueba: Llora, llora, oh gran Dios, Mis ojos ingratos, Santa Amalia, El fracaso inicial y La apuesta por el corazón. Pero el entusiasmo inicial se topó con una fría recepción. Las canciones no sonaron en la radio y las ventas fueron discretas. Los ejecutivos del sello comenzaron a dudar. ¿Realmente valía la pena invertir en ellos? ¿O era solo otro dúo de frontera sin proyección? Ayala y Reina, sin embargo, no estaban dispuestos a rendirse. Con humildad pero convicción, lograron convencer a Bernal para que apostara una vez más por ellos. Y así nació el primer álbum oficial de los Relámpagos del Norte. Ya no lloré. El comienzo de la leyenda. El disco, cargado de melancolía, fuerza interpretativa y letras que hablaban directamente al corazón del pueblo, marcó el inicio de una nueva etapa. Las estaciones de radio locales comenzaron a incluir sus temas en la programación, y poco a poco el nombre del dúo empezó a resonar más allá de la frontera. Era el año en que la historia de la música norteña comenzaba a escribirse con otros acordes, con nuevas voces y con un rey del acordeón en formación, Ramón Ayala, entre rumores, renacimientos y el nacimiento de una nueva leyenda norteña. El año 1964 marcó un punto de inflexión para los Relámpagos del Norte. Su álbum debut incluyó temas como Celos, Santos y El Coyote, canciones que esta vez sí lograron conectar con el público. Las emisoras comenzaron a darles espacio y sus nombres empezaron a sonar con fuerza en el norte de México y en el Valle de Texas. Durante el proceso de grabación, Paulino Bernal, mentor y productor, les repetía una frase que quedó grabada en la memoria de Ramón Ayala: en esta industria triunfa el que escribe, no el que repite. Fue una lección clave que empujó a Cornelio Reina a componer con más ímpetu y a Ayala a perfeccionar su estilo, dándole identidad propia al acordeón dentro del norteño moderno. El ascenso imparable de los Relámpagos del Norte. El fenómeno fue explosivo. En tan solo unos años, los Relámpagos del Norte lanzaban un disco completo cada 3 meses, una hazaña que los colocó como los grandes referentes del género regional mexicano. Su popularidad no tardó en abrirles puertas más allá de los escenarios musicales. Don Antonio Aguilar, leyenda del cine mexicano, los invitó a participar en bandas sonoras de películas clásicas como El hijo de Gabino Barrera, La captura de Gabino Barrera y El ojo de vidrio. La dupla Ayala Reina no solo brillaba con su música, también comenzaban a formar parte del imaginario cultural de México. La ruptura, los rumores y la verdad de Ramón Ayala. Pero el éxito vino acompañado de tensión. En 1971, la noticia cayó como un balde de agua fría. Los Relámpagos del Norte se separaban. Inmediatamente comenzaron a circular rumores escandalosos. Algunos medios insinuaban que Ramón Ayala había tenido un amorío con la esposa de Cornelio Reina. Las especulaciones afectaron su imagen pública y hubo quienes vieron la ruptura como una traición personal. Sin embargo, Ramón siempre negó rotundamente tales acusaciones. En entrevistas posteriores explicó que la separación fue decisión de Cornelio, quien deseaba cambiar de rumbo y explorar el mariachi como solista en la Ciudad de México. Ayala, por su parte, prefería seguir arraigado a la música norteña. Fue una despedida sin pleitos, cada quien tomó su camino.
declararía años después. El nacimiento de los Bravos del Norte. Ese mismo año, Ramón Ayala se reinventó con fuerza. Fundó los Bravos del Norte, agrupación que llevaría su nombre a nuevas alturas. Con su característico estilo firme y un trabajo incansable, construyó una nueva etapa dorada. El primer gran éxito llegó con la canción Por un amor no se pierde el honor, que rápidamente capturó la atención de las estaciones radiales. Poco a poco, los Bravos del Norte consolidaron un repertorio poderoso que hablaba de amor, despecho y orgullo. En 1979, alcanzaron un hito importante al recibir su primer disco de oro por el tema Chaparra de mi amor. Aquel reconocimiento fue la confirmación de que Ramón Ayala no solo había sobrevivido a la ruptura con Cornelio Reina, sino que la había transformado en un nuevo ascenso. Ese mismo año, Ayala sumó a Eliseo Robles como vocalista principal, una decisión clave que catapultaría aún más a la agrupación. Robles no solo aportaba carisma y potencia vocal, se integró como un complemento perfecto al acordeón melancólico de Ayala. La música como herencia familiar. El universo musical de Ramón Ayala también tenía raíces familiares. Su hermano, Fidencio Ayala, lideraba el grupo Los Satélites de Fidencio Ayala, consolidando una dinastía musical dentro del norteño. El apellido Ayala comenzaba a ser sinónimo de calidad, tradición y éxito en la música regional. Y el público lo sabía. En 1986, la banda obtuvo un nuevo disco de oro por el álbum Me Pusiste el Dedo, confirmando su poder de convocatoria y su permanencia en la cima. Una traición inesperada. Pero no todo era armonía. En 1988, Eliseo Robles dejó abruptamente los Bravos del Norte para lanzar su carrera como solista. Lo hizo sin previo aviso, sin cerrar ciclos, dejando a Ayala en una posición difícil tanto artística como emocional. Fue una salida dolorosa. Me dolió no tanto que se fuera, sino cómo se fue, comentaría más tarde. A pesar del golpe, Ramón volvió a hacer lo que mejor sabe, resurgir con música. Con nuevos integrantes, nuevos arreglos y la misma pasión de siempre, mantuvo viva la esencia de los Bravos del Norte. Ramón Ayala. Entre rupturas, reencuentros y la sombra de la controversia. Aunque muchos imaginaron que la separación entre Ramón Ayala y Eliseo Robles había sido tensa y amarga, la verdad, como casi siempre ocurre en la música, es más compleja. Durante una gira, justo después de un exitoso concierto en un palenque, Robles tomó una decisión inesperada. En el autobús de la banda, sin previo aviso, se dirigió al representante y dijo con tono tajante: «Págame, me voy ahora mismo». Ayala, que se encontraba en la parte trasera del autobús, ni siquiera estaba enterado del drama que se desarrollaba al frente. El manager, intentando calmar las aguas, le respondió a Robles con una frase irónica: «Recuerda que hay mejores y más baratos». Eliseo tomó su pago, lanzó un críptico comentario sobre la bendición que había recibido y se marchó. Aquel fue su último show con la agrupación. La atmósfera estaba lejos de ser amigable. Ayala, acostumbrado a recomponerse en medio del caos, asumió el liderazgo y gestionó la transición sin dramatismos. Incluso le llamó a Robles para informarle, con una mezcla de cortesía y firmeza, que ya había llegado el nuevo vestuario para la banda, como dejando en claro que el espectáculo debía continuar. Reestructuración y nuevos éxitos. Para cubrir el vacío que dejó Robles, Ayala reclutó a Juan Antonio Coronado, exintegrante de Los Caracoles de Durango. El cambio fue bien recibido. Temas como La Rama de Mezquite y El Temible Cargador Central escalaron rápidamente en los rankings, devolviendo al grupo su impulso comercial. En 1992, Coronado fue reemplazado por Mario Marichal, con quien Ayala grabaría su álbum número 100 en el año 2002. Un logro histórico para cualquier artista, y un reflejo de la incansable productividad de su carrera. Entre los temas más destacados se encontraba Del Otro Lado de la Frontera, una canción que hablaba, una vez más, de la nostalgia migrante y el anhelo de regresar. Reencuentro con Cornelio Reina, Entre gratitud y tragedia. En 1995, tras una extensa gira por Estados Unidos,
Ayala recibió una inesperada llamada de su viejo amigo y excompañero, Cornelio Reina. Cornelio deseaba una gira de reunión, un reencuentro nostálgico que hiciera justicia a la historia de los Relámpagos del Norte. Muchos esperaban una negativa rotunda de Ramón, pero su respuesta fue mesurada, sin rencor, aunque también sin entusiasmo desmedido. Tenía la agenda ocupada, compromisos que le impedían entregarse por completo al proyecto, pero su respeto por Reina seguía intacto. Finalmente, y a modo de homenaje mutuo, aceptaron una fórmula especial, una gira conjunta, donde Reina abriría con los Bravos del Norte y luego se uniría a Ayala para cerrar como los Relámpagos del Norte. Fue un éxito rotundo, una celebración de la música norteña que movilizó a miles de fanáticos. Lamentablemente, esa gira sería la última. El 2 de enero de 1997. Cornelio Reina falleció víctima de complicaciones derivadas de años de abuso de alcohol. Su muerte marcó el final de una era, no solo para la música regional, sino también para una generación que creció entre acordeones y letras dolidas. Ayala, profundamente afectado, rindió homenaje a su viejo compañero en múltiples presentaciones, dejando claro que, más allá de las diferencias, la música que los unió siempre fue más fuerte, la vida fuera del escenario y el escándalo que sacudió su imagen. En el plano personal, Ramón Ayala estuvo casado con Rosa Rodríguez, con quien tuvo 2 hijos, Ramón Ayala Jr. y Yesenia. Siempre se mostró como un hombre familiar, discreto con su vida privada y alejado de los excesos mediáticos que suelen acompañar a la fama. Sin embargo, su carrera no ha estado completamente exenta de controversia. El 11 de diciembre de 2009, mientras ofrecía una presentación privada en Morelos, Ramón Ayala, junto con los Bravos del Norte, los Cadetes de Linares y el Grupo Torrente, fue sorprendido por un operativo de la policía mexicana. El evento, aparentemente exclusivo, era financiado por una célula del crimen organizado. Aunque Ayala y su equipo insistieron en que fueron contratados sin conocimiento de quién estaba detrás del evento, su detención preventiva y el escándalo mediático mancharon temporalmente su reputación. Tras una serie de investigaciones, el artista fue liberado sin cargos, pero el incidente dejó una cicatriz pública. Muchos criticaron su falta de previsión, otros lo defendieron alegando que era una víctima más de un sistema corrupto, donde los artistas muchas veces no conocen a sus verdaderos contratantes. Ramón Ayala, inocente en la tormenta, fiel a su fe y más vigente que nunca. El escándalo de diciembre de 2009 no fue menor. La sorpresiva detención de Ramón Ayala y su grupo durante una presentación privada en Cuernavaca, Morelos, sacudió la industria musical regional mexicana. El evento, presuntamente vinculado a una célula del crimen organizado conocida como El Limón, colocó a Ayala bajo el foco de investigaciones federales. A pesar de que el artista insistió en desconocer la identidad de quienes lo contrataron, el solo hecho de estar presente lo arrastró a una pesadilla legal y mediática. El 17 de diciembre, Ayala fue formalmente arrestado. Se le impuso una detención preventiva de 40 días, bajo sospechas de tener vínculos con actividades ilícitas. Las autoridades alegaban que el evento se realizaba en una propiedad atribuida a un conocido capo. Enfermedad, hospital y exoneración. Pero los días en prisión no duraron mucho. El 23 de diciembre, Ramón fue trasladado a un hospital por complicaciones de salud. Permaneció internado durante 35 días, recibiendo tratamiento aislado de los escenarios y del escándalo. A su salida, el rey del acordeón rompió el silencio. Reafirmó su total inocencia, declarando ante los medios: "Yo no sabía a quién estábamos tocando. No firmé el contrato. Todo fue gestionado por mis representantes". Explicó que su equipo no tuvo forma de verificar el trasfondo del evento y que fue contratado de manera privada, como tantas veces había ocurrido a lo largo de su carrera. Las investigaciones concluyeron que no había evidencia que lo implicara directamente. Sus cuentas estaban en orden y no existía rastro alguno de vínculo con estructuras criminales. El caso fue cerrado, pero el golpe mediático perduró. Regreso, rumores y un nuevo comienzo. Tras su liberación, Ayala optó por retirarse momentáneamente de los reflectores. Su silencio dio paso a rumores sobre su salud, e incluso sobre su fallecimiento. La prensa sensacionalista especulaba, pero el propio Ramón se encargó de desmentirlo con humor y energía en una entrevista en 2010. "Estoy más vivo que nunca, y con muchas ganas de seguir tocando".
volvió a los escenarios. Preparó nuevos proyectos, se propuso retomar la conexión con su público, incluso en condiciones adversas. Sin embargo, no todo salió como esperaba. Un concierto planeado en Puebla sufrió cambios de sede a último momento, generando desilusión entre sus seguidores. Aún así, Ayala perseveró. Un golpe al corazón. La muerte de su hermano. En julio de 2020, mientras el mundo enfrentaba lo peor de la pandemia por COVID-19, Ramón Ayala recibió un golpe personal devastador. El fallecimiento de su hermano José Luis "El Güero" Ayala, baterista legendario del género norteño. Güero, pieza clave en la evolución del sonido de banda, murió por complicaciones derivadas del virus. Su partida conmovió profundamente no solo a la familia Ayala, sino a toda la comunidad artística del norte mexicano. Fue un momento de duelo, introspección y también de fe. Fe, comunidad y legado. En los últimos años, la espiritualidad ha ocupado un lugar central en la vida de Ramón Ayala. Lejos de los grandes escenarios, ha dedicado buena parte de su energía a la oración, el servicio comunitario y la filantropía. Cree firmemente en la presencia del Espíritu Santo y ha ofrecido espacios de consuelo y guía para quienes atraviesan momentos difíciles. En un mundo cada vez más dividido, Ayala ha apostado por la fe como un lenguaje universal de amor, pero su entrega va más allá de lo espiritual. Desde hace décadas, organiza eventos solidarios en su famoso centro social en Hidalgo, Texas. Allí no solo canta, también reparte juguetes, celebra posadas y quinceañeras para niños de escasos recursos. Cada diciembre, sin falta, preside la festividad como anfitrión de lujo. El 2023 marcó su celebración número 50 consecutiva, medio siglo de compromiso social, una tradición que va más allá del escenario y que ha convertido a Ayala en un referente de generosidad en su comunidad. Ramón Ayala, el rey del acordeón ante su gran epílogo. A sus 78 años, con más de 5 décadas de carrera, cientos de discos grabados, incontables giras y millones de corazones conquistados, Ramón Ayala no habla de retiro, sino de transformación. En un gesto que mezcla nostalgia, gratitud y visión de futuro, el ícono del norteño presentó su más reciente gira bajo un título que generó revuelo: El comienzo del final, pero el propio Ayala se encargó de aclarar el mensaje. No es el final de nada, es el inicio de un nuevo año, de una nueva etapa. Yo sigo caminando, con mi acordeón. Un legado que aún se escribe. Lejos de cerrar su carrera, Ramón está más activo que nunca. Junto con su equipo, ya planifica una nueva gira internacional para el 2024, manteniendo viva la conexión con su público en México, Estados Unidos y Centroamérica. Además, trabaja en un ambicioso proyecto discográfico, un álbum de duetos intergeneracionales que reunirá a leyendas de la música regional como Pepe Aguilar y la banda El Limón, junto a figuras del reggaetón y el pop urbano, en una mezcla nunca antes vista. Uno de los temas en producción incluiría una fusión entre reggaetón y acordeón, algo que para muchos sería impensable, pero para Ayala simplemente una nueva forma de contar la misma historia de pueblo, amor y lucha, adaptada a los oídos del siglo XXI. El joven de Monterrey que soñaba con un acordeón, desde aquel niño que tocaba por unos pesos en bares de Reynosa, pasando por sus días junto a Cornelio Reina, hasta convertirse en líder de los Bravos del Norte y embajador musical de toda una cultura. La historia de Ramón Ayala es el relato de un sueño imposible hecho realidad. A lo largo de su carrera, no solo reinventó el sonido norteño, sino que lo internacionalizó, llevándolo a escenarios antes reservados al pop, al mariachi o al rock. Su acordeón no es solo un instrumento, es una voz, una bandera, una raíz. Más que un músico, Ramón Ayala, el símbolo viviente de una cultura entera. Hablar de Ramón Ayala no es solo hablar de música, es hablar de historia, de identidad, de raíces compartidas entre México y los Estados Unidos. Es hablar de un sonido que no solo se escucha, se vive, se recuerda y se hereda. Porque lo que ha construido Ayala a lo largo de más de 6 décadas no es solo una carrera artística, sino un legado que ha echado raíces en el alma de millones. Con su inseparable acordeón, su sombrero texano y ese inconfundible bigote cobrizo, Ramón Ayala se ha convertido en mucho más que un ídolo.
es una figura esencial de la cultura popular mexicano-americana. Una especie de puente entre generaciones, entre geografías, entre pasados y futuros. Su música no suena solo en escenarios o estaciones de radio. Suena en bodas campesinas del norte de México, en despedidas en las fronteras, en reencuentros familiares en Texas, en funerales donde suena tragos amargos como último homenaje, en trailas, en fiestas patronales, en carros viejos y en parlantes modernos. Ramón está allí donde el corazón de un pueblo palpita con nostalgia, un referente de valores en medio del ruido. En un mundo donde muchos artistas terminan atrapados en excesos, escándalos o contradicciones, Ayala ha logrado mantenerse fiel a sus principios. Con una vida alejada del ruido mediático innecesario, ha optado por un camino basado en el trabajo constante, la humildad y la espiritualidad. Su fe católica es profunda y visible. Ha hablado en múltiples entrevistas sobre el papel que Dios juega en su vida y cómo ese vínculo espiritual le ha dado fuerza en los momentos más difíciles. Desde hace años, organiza y participa en eventos benéficos en Texas y el norte de México, siempre apoyando causas sociales, comunidades vulnerables, escuelas o centros de salud rurales. Esto lo ha convertido no solo en un artista admirado, sino en un modelo de integridad personal, algo que no todos sus contemporáneos pueden presumir. La música como resistencia cultural. Para muchas familias mexicanas y mexicoamericanas, crecer con Ramón Ayala sonando en casa era parte del paisaje emocional cotidiano. No importaba si se vivía en Reynosa o en Houston, en Monterrey o en San Antonio. Ramón era parte del hogar. Sus canciones, cargadas de emoción y sencillez, ayudaban a sobrellevar la distancia, el trabajo duro, la nostalgia de la tierra lejana. Y es que en cada acorde de su acordeón hay una historia de migración, de amor perdido, de lucha diaria. Ayala no canta ficciones sofisticadas, canta verdades simples y poderosas. Por eso su música nunca pasa de moda, porque es sincera, porque viene del pueblo y vuelve al pueblo. A lo largo de su carrera ha grabado más de 100 álbumes, ha ganado múltiples premios Grammy y ha sido homenajeado en incontables escenarios. Pero lo que realmente mantiene vivo su legado no son los trofeos, sino esa conexión emocional profunda con el público, ese lazo que no se rompe con el tiempo. Incluso cuando algún escándalo aislado amenazó con empañar su imagen, Ramón Ayala resurgió con más fuerza, sin caer en provocaciones ni controversias. Supo guardar silencio cuando era necesario y volver a hablar con lo único que nunca falla, su música. ¿El final? Aún no. Muchos se preguntan si ya llegó el momento del adiós. Si Ramón Ayala, con más de 70 años de vida y 6 décadas de escenario, está listo para colgar el acordeón. Pero la respuesta es clara: no. Quizás cante menos. Tal vez grabe con menos frecuencia. Pero mientras sus manos puedan seguir presionando los botones de ese instrumento que abrazó por primera vez a los 6 años, la música seguirá saliendo de su alma. ¿Por qué Ramón Ayala no canta por compromiso? Canta porque está vivo. Canta porque es su forma de hablar con Dios, con su público, con su historia. Y si un día, lejano o cercano, ese acordeón se guarda en silencio definitivo, la leyenda ya estará escrita. Porque la figura de Ramón Ayala trasciende los escenarios. Vive en las voces de quienes lo cantan, en los hijos que heredaron su música de sus padres y en cada mexicano que alguna vez lloró, bailó o recordó al ritmo de sus canciones. Tu voz también forma parte de esta historia. Ahora que conoces más de cerca la vida y el legado de Ramón Ayala, queremos saber de ti. ¿Cuál es tu canción favorita? ¿Tienes algún recuerdo personal marcado por su música? ¿Lo viste alguna vez en vivo? Déjanos tu historia en los comentarios. Aquí, en este canal, no solo contamos biografías, rescatamos memorias, construimos identidad y celebramos la música que nos une.